Amante Padre que mora en las alturas de los cielos, gracias eterno Padre por permitirnos nuevamente entrar ante la cámara, ante la presencia de nuestro Dios Todopoderoso, Cristo Jesús. A Él se ha alabado su santo nombre en esta hora. Que al abrir su santa palabra usted traiga a nuestro corazón, por el poder del Santo Espíritu, palabra de vida para la vida eterna. Perdone nuestros pecados, perdone, oh Dios, todas nuestras faltas, límpienos, lávenos, purifíquenos en esta hora, para regocijarnos, de conectarnos con usted, con la fuente de la vida, que solamente es Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, por su palabra, gracias por la presencia de sus santos ángeles, y gracias por la presencia de su Santo Espíritu, que Él sea que dirija, Señor, mis labios, que no sean palabra de hombre, sino palabra de nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Y todo esto se lo pedimos humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, amados queridos, en esta noche vamos a meditar en la palabra de Dios en Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, el verso 17. Dios me ha puesto en mi corazón ponerle a esta meditación la nueva vida en Cristo Jesús. La nueva vida en Cristo Jesús. Ese es el tema. Y vamos a meditar en el capítulo 4, versos 17 al 19. Voy a leerlo corrido para luego tomar lo que es la enseñanza de la misma palabra que se explicará ella misma. Dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Verso 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Y me llama poderosamente la atención el verso 17, en el cual estaremos meditando y desglosando en esta hora, cuando dice la palabra de Dios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de ¿qué? De su mente. Pablo acá, cuando entra a la carta de los Romanos y exhorta con una reprensión a la iglesia, diciéndole a los hermanos que no se mezcle en la manera de vuestra manera antigua, como vivían, como están viviendo los demás. Es decir, hace una comparación en el cual dice él que no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y me llama poderosamente la palabra requerimiento. ¿Por qué Pablo habla la palabra acá, requerimiento? Hace énfasis de entrada: requiero, o te digo, o te exhorto, o te indago, para que verdaderamente no mezcle tu vida santa con lo que es verdaderamente lo impuro y lo mundano, que andan en la vanidad de su mente. Y para ver un poquito esa palabra, darle un poquito de definición, requerimiento, vamos a Hebreo capítulo 2. Hebreo capítulo 2 y el verso 1. Mira lo que dice Hebreo capítulo 2 y el verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia. Y yo pregunto, ¿qué es una diligencia? Una diligencia es cuando usted dice: bueno, yo tengo una apoyo y me tengo que andar una diligencia rápido, tengo que arreglar los papeles, voy a una diligencia. Una diligencia es de suma importancia, en el cual el ser humano tiene que hacer para el desarrollo de su vida según las cosas que tiene que desenvolver en la vida. Dios nos ha dado un derecho y un motivo en el cual tenemos que andar en la diligencia de la salvación, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es la diligencia en el cual nosotros tenemos que prestarle más atención que todas las cosas que nos dice la Biblia, que no andemos como aquellos que andan en la vanidad de su mente. Y dice la palabra de Dios que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es decir, que las cosas que hemos oído desde cuando estamos pequeños, desde que ahora hasta esta madurez que hemos alcanzado por la gracia del Señor, Dios nos dice a nosotros que nosotros verdaderamente, si conocimos del Señor, si escuchamos la palabra de Dios,
si la atesoramos en nuestro corazón y la vivimos todos los días, no perdamos el enfoque de la meta. Sigamos hacia adelante hasta llegar y alcanzar a la misma meta, que es la esperanza de vida, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Amén. Amén. Verdaderamente, cuando Pablo aquí en la carta de los Hebreos dice que atendamos con más diligencia las cosas que hemos oído, dice ahí que no, para que no nos deslicemos. Es decir, un desliz o un tropiezo o un verdaderamente desvío quiere decir es una caída. Cuando yo me desconecto de Dios, cuando yo no oro en el día, cuando verdaderamente no le indago a otro de la esperanza en el cual nosotros estamos viviendo, que es la esperanza de vida que tiene todo ser humano. Por cierto, la vida de todo ser humano toma sentido de vivir y toma propósito cuando se entrega a Cristo Jesús. Porque verdaderamente la palabra de Dios enfatiza cómo todas las cosas fueron hechas, cómo nosotros fuimos hechos, dónde nosotros vamos a ir y también si descansamos en Cristo, a dónde vamos a terminar. Y esa es la patria celestial, amado querido. Una patria donde verdaderamente ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha surgido en el pensamiento del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para contigo y para conmigo allá en el reino de los cielos. Dice 1 Corintios capítulo 2, verso 9. Pero ahí no se queda la palabra. En 1 Corintios, el capítulo 4, el verso 1 y 2, miren lo que dice la palabra de Dios hablando de esta misma palabra. 1 Corintios, el capítulo 4, hablando Pablo, verso 1 y el verso 2, dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo. Mire qué maravilloso. Y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere, ahí está la palabra, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Gloria a Dios. Y es una de las cualidades o características del mismo carácter de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial. La característica en el cual Cristo Jesús, siendo el Dios, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores, dueño de todo el universo, del vasto universo y de este mundo y todo lo que hay en él, Él mismo ahora nos dice a nosotros y nos da ejemplo que Él no vino a ser para que ser servido, sino vino para qué cosa? Servir. Para servir. Es decir, que así mismo dice, o se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel, porque fiel es aquel que os llama y también cumplirá la promesa de toda la Biblia en nuestra vida si nosotros permanecemos fieles. Cristo Jesús nos indaga que como administradores de los misterios de Dios. ¿Y cuáles son los misterios de Dios? Por cierto, les voy a dar una pincelada, que a pesar de que eso no es el tema, en Colosenses, capítulo 1, el verso 26 y el verso 27, mire qué maravilloso habla Pablo allá en la carta ahora a los Colosenses. Capítulo 1, el verso 26 y 27, hablando de los misterios, dice ahí: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Y yo pregunto, ¿algo oculto no es un misterio? Algo oculto que nadie sabe lo que usted tiene. Déjame, como dice el buen dominicano, voy a clavar 200 tablas, o sea, hablándose de $200 en una tabla para que nadie me lo encuentre. O lo voy a clavar debajo de un blog para que nadie me lo encuentre. Es una chaqueta que nadie sabe. Ahí clava y nadie sabe lo oculto que tiene el dominicano ahí. Para una necesidad, después sacar el clavo. Es decir, que aquí está hablando Pablo de otra cosa, de los misterios de Dios. ¿Y cuál es el misterio? Dice acá, el verso 26, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a sus administradores. Es decir, que la revelación de Cristo que Dios le dio para que ahora sea revelada al mundo y al universo, se la revela primeramente a ¿quiénes? A sus santos. O sea, nada corrupto e incorruptible o aquello que anda en la vanidad de su mente puede entender las cosas espirituales. Porque las cosas espirituales se disciernen solamente ¿en qué? En el espíritu. Es decir, lo carnal, lo que es pecaminoso, no puede entender lo espiritual. Por eso le dicen a uno que uno está loco. Porque ¿cómo verdaderamente ahora yo estoy pensando en un reino y le sirvo a un Dios que yo no puedo ver?
Verdaderamente la gente juzga porque no entiende, y se pierde la mayoría de las personas porque no tiene conocimiento de Dios, porque el misterio de Dios no le ha sido revelado. Mas sin embargo, dice la palabra de Dios que los misterios que habían estado ocultos desde los siglos y edades, ahora vinieron a revelarse a los santos solamente. Y mira lo que dice el verso 27: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria. Note, las riquezas de la gloria. ¿Qué gloria serían? ¿Qué gloria maravillosas son esas, las cuales Dios tiene preparada para con nosotros? Las riquezas de la gloria, amado querido, son cosas que nunca un ser humano ni por la mente le ha pasado. Son las cosas que Dios nos ha preparado para con aquellos fieles que perseveran, permanecen hasta el día de su venida. No desmayemos, el Señor está cerca. Amén. La venida del Señor está más cerca de que cuando nosotros creímos. Por eso dice la palabra de Dios, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles. ¿Y por qué no dice entre los judíos? Ahorita vamos a ver esa pincelada. Entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, ¿qué cosa? La esperanza de gloria. Gloria a Dios. Cristo Jesús es la esperanza de gloria, en la cual yo me tengo que regocijar, en la cual yo tengo que darle todo honor, todo tributo de alto honor a mi Dios y Padre Celestial, que me compró con precio de sangre, para rescatarme de la destrucción, la cual le está reservada a los impíos y a los malignos, de las huestes de las tinieblas, que es al diablo y a sus ángeles caídos. Pero aquellos que permanentemente se siguen la palabra de Dios, no desviándose ni dejándose llevar por doctrina de viento contrario, sino que permanecen en la palabra pura y santa de Cristo Jesús, son los que alcanzarán el galardón de la vida. Y no solamente que vamos a esperar cuando venga Cristo ya vamos a tener la vida. No, ya la vida está entre nosotros y la vida tiene nombre. Y esa vida, si usted la vive de aquí en adelante, se llama Cristo Jesús en el hombre, que es la esperanza de gloria. Amén. Por eso es, amado querido, que el mensaje de salvación es tan solemne, es tan verdaderamente, no es solamente a venir a congregarnos a una iglesia o que me digan adventista del séptimo día. El evangelio de Cristo, la justicia de Dios, se revela para dar a entender al mundo que este es un mensaje de vida o de muerte, amado querido. Entrar en la vida o entrar en la muerte. Hay una segunda muerte. Y te diré, ¿cómo es eso? Sí, hay una segunda muerte. Ese no es el tema, lo voy a dejar ahí para después. Un tema para el futuro. Pero, amados queridos, ¿qué quiero dejarle dicho con esto? Cuando ahora vamos a Efesios, donde fue nuestra lectura bíblica, capítulo 4, verso 17, dice Pablo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles en la vanidad de su mente. Y yo me pregunto, ¿y cuál era la vanidad de la mente que andaban ellos? No hay una persona más clara, más precisa, en el cual hable de la vanidad que el rey Salomón. Solamente en Eclesiastés encontramos la palabra vanidad 34 veces. Solamente en ese libro, en Eclesiastés. Y por cierto, me lo leía todito anoche así. Yo no sé cómo, pero el Espíritu me ayudó. Y es lo más maravilloso que cuando yo veía el reloj, la 1:30, y dije, Señor, está tarde, la hora ya ha pasado rápido, diría. Y cuando vuelvo me conecto, que abro los ojos nuevamente y levanto la cabeza, la 2:30 de la mañana, y yo, pero Señor, verdaderamente esto iba rápido. Pero la palabra de Dios es maravillosa. Mira lo que dice Eclesiastés, hablando de la vanidad. Capítulo 1. Vaya conmigo allá para que no sea yo mismo, ¿verdad? Eclesiastés dice ahí la palabra de Dios. Y por cierto, así mismo como empieza el versículo 1, así mismo cierra el capítulo con broche de oro. Y lo vamos a ver. No voy a dar tanto detalle porque estoy desarrollando un poquito el tema para entender lo que estamos hablando. Estamos hablando de qué cosa. ¿Qué yo dije? ¿Cómo se llamaba el tema, por cierto? La vanidad. ¿Qué cosa? Muchos se me fueron. La vanidad. La nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo. Pero ahora estamos hablando de la vanidad, amada querida. Usted está en eso, claro. Tiene 5 puntos. Aquí dice Eclesiastés, capítulo 1, dice, verso 1 en adelante. Vamos a leerlo hasta el 9. Dice la palabra de Dios: palabras del predicador,
hijo de David, rey en Jerusalén. Y empieza el verso 2 con ¿qué? Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es, ¿qué cosa? Vanidad. Vanidad. Y la palabra todo, ¿en qué cierra? ¿Encierra qué cosa? Una parte, un poquito. Todo es todo, ¿verdad? Y dice el verso 3, una pregunta, y dice: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea el norte. Va girando de continuo, y a su giro vuelve al viento de nuevo. Y escuche esto que me llamó poderosamente la atención. Hablando de los ríos, dice: los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. Ay, Señor. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo, Allí vuelven para correr de nuevo. Y cuando yo entendí eso, yo nunca en mi vida me había puesto a pensar en eso. Que los ríos desembocan, todos los ríos desembocan al mar. Y el mar, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? ¿Se llena, sube más de nivel? No se llena. No, el mar sigue normal, en el mismo nivel. Pero lo extraordinario es, el sol corre y vuelve y corre tan rápido que quiere volver donde empezó. ¿Para qué? Para volver a arrancar el otro día. Dice ahí que el viento va al sur, va al norte, y para volver ¿a qué? Al mismo sitio. Pero los ríos todos desembocan al mar. El mar no se llena. Y los ríos no se mezclan con el agua salada, amados queridos. ¡Qué poder! ¡Qué gloria! ¡Qué simetría! ¡Qué orden le da a la naturaleza el Todopoderoso Cristo Jesús! Que de donde se mezclan con el agua salada, con el agua dulce, y vuelve al lugar para volver a correr. Por eso yo alabo el nombre del Señor Todopoderoso. Amén. Amados queridos, si uno medita en esas cosas que la naturaleza nos da a entender a nosotros, la gloria del Altísimo, no estamos que solamente explicando una historia, no, estamos viviendo la realidad, estamos escuchando la realidad de la vida. Que muchos se preguntan: pero ¿cómo los ríos verdaderamente no se acaban? Ahora te entienden por qué no se acaban. Porque vuelven a su lugar, porque el Dios Todopoderoso en leyes lo rigió así. Y mire qué maravilloso sigue diciendo el verso 8: todas las cosas son fatigosas, más que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver. Ay, Señor. Ni el oído de qué? De oír. ¿Acaso usted dice: ay, me duelen los ojos de tanto mirar? Ay, no me hable tan alto que me duele el oído. Maravilloso es el Señor. Alabado sea su santo nombre. Todo lo creó perfecto, amados queridos. Todo es para Él. En cuanto existe y tiene vida en sí mismo, es porque Cristo Jesús le otorga el derecho de vivir. Por eso hay que darle toda honra, todo tributo, hacerlo todo de corazón, con toda nuestra fuerza, alma y ser, alabar al que vive por los siglos de los siglos, a Cristo Jesús, amados queridos. Cuando alabemos al Dios Todopoderoso de esa magnitud, entonces nuestras vidas reflejarán la gloria eterna en nosotros, en el poder del Espíritu Santo. Cuando hablemos, entonces no vamos a hablar palabras humanas de huecas sutilezas, sino vamos a hablar palabra de vida, y otros entenderán el mensaje de la salvación y vendrán también al camino en el cual solamente viene de Cristo Jesús. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad, y nadie puede ir al Padre si no es por Él. Amén. Por eso es, amados queridos, sigue diciendo ahí Eclesiastés capítulo 2, verso 1, dice: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozaré de bienes. Mas he aquí, esto también era ¿qué cosa? Vanidad. Y sigue diciendo ahí, hablando el capítulo 6 ahora, el verso 11 y 12: ciertamente las muchas palabras multiplican ¿qué cosa? La vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Oiga eso, ¿qué más tiene el hombre? El hombre habla, diría el buen dominicano, por pila.
Y sigue diciendo ahí el 12. Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Quién sabe eso? ¿Cuál es mi bien del hombre? ¿Cuál es el bien de todo hombre que vive en la tierra? Yo le voy a dar una pincelada. El único verdaderamente que sabe todas las cosas del hombre y escudriña la mente del hombre hasta lo profundo de su corazón es Cristo Jesús. Amén. Por eso es, amado querido, sigue diciendo ahí, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Oiga eso, lo que es la vida, como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre que será después de él debajo del sol? ¿Quién me puede decir a mí, oh, mañana tú vas a hacer esto y aquello y lo otro? Si Dios en su santa y divina voluntad no me prolonga otro día por su diestra de su misericordia, me extiende un día más de vida, y entonces yo puedo vivir. Por eso que los planes todos nosotros tenemos que elaborarlos según la conforme y santa y divina voluntad de Cristo Jesús. Amén. Porque si yo hago mis planes según mi fuerza, quizá por el amor de Dios yo pueda hacer algo, pero Él es que me protege, Él es que te protege. Nos proteges a todos para que todo gire en torno a su divina y santa voluntad. Mira lo que dice ahora, ahí mismo en Eclesiastés, el verso 11, capítulo 11, perdón. Dice el verso 8, pero aunque un hombre viva muchos años y en todo ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es, ¿qué cosa? Vanidad. Y ahora le doy un consejo a los jóvenes, que por cierto aquí no hay ningún con edad, porque yo calculo, el más viejo que murió en esta tierra se llamó Matusalén, y ese tenía ¿cuántos años? 962 años. Oiga eso. Y el más viejo que no ha muerto todavía y vive y está en el cielo y se llama Enoch, que por cierto no sé cuántos años, porque los años ahí no se cuentan. Allá le voy a hacer esa pregunta. Ven acá, no, ¿cuántos años te tienes? ¿A qué edad llegaste? ¿De qué edad tú llegaste acá? No, sabemos que a los 300, después que él caminó con él, a los 300 años, Dios se lo llevó. Pero lo que ha vivido allá, después de esos 300 para allá, es interesante. Pero mira lo que sigue ahí, un consejo para los jóvenes. Ahora le dice ahí, hablando de la vanidad, de los jóvenes tanto que están, ¿verdad? Mira lo que dice el 11, el verso 9. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe, oiga, ahí viene el cambio, pero sabe que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Dice ahí, porque la adolescencia y la juventud, ¿qué dice? ¿Qué cosa es? Vanidad. Y los jóvenes dicen, no, porque yo voy a hacer mi propio plan y yo hago lo que yo quiera y yo verdaderamente, así yo nací y así voy a morir y nadie me va a quitar de ese concepto. ¿Usted ha escuchado gente hablar así? Yo he escuchado bastante. Es porque no tienen entendimiento de la palabra. No conocen al Dios eterno, el cual le llama. Para que la vanidad de sus días, los cuales son como sombra, verdaderamente no sean como sombra, sino que entren al propósito de la vida, en el cual solamente viene de nuestro Padre Celestial, Cristo Jesús. Amado querido, sigue diciendo la palabra de Dios, de que ahí mismo, en Salmo 119, el verso 37, mira lo que dice la palabra de Dios, ahí atrásito. Salmo 119. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos entendiendo, sí o no? Diga sí, ajá, mueva la cabeza, que me siento como que estoy solo aquí. Salmo 119, el verso 37. Mire lo que dice la palabra de Dios. 37, dice acá. Dice, aparta de mí, de mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Mire qué lindo. Aparta de mis ojos, o aparta de mí, que no vean vanidad. Avívame en tus caminos, amado querido. Por eso que cuando ahora Pablo, hablando en la carta de los Efesios, el capítulo 4, el verso 17,
la palabra de Dios está enfatizando de que la vanidad de este mundo, en el cual todo hombre camina conforme se conduce por lo que entiende según su naturaleza, ahora va siguiendo lo que le dicta su corazón, lo que él entiende que está correcto. Por eso Pablo enfatiza y le habla a la iglesia y le dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Note, no dice esto pues digo y requiero en Pablo, o en los hermanos, o en el predicador, o en los ancianos. No, él dice ahí: esto pues digo y requiero en el Señor. Es decir, que son palabras de Dios, no son palabras de Pablo. Son palabra eterna, en el cual él le dice que ya no andéis como los demás gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Y cómo es ahora? Andaban ellos en la vanidad de su mente. Otra característica dice ahí en Efesios capítulo 2, el verso 11, ahí mismo. Mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados, ¿qué cosa? Incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, mire cómo estaba yo, me pongo yo como ejemplo. Dice ahí: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. ¿En dónde? En el mundo. Y por cierto, ¿dónde nosotros vivimos? En el mundo. Es decir, que Dios me está hablando a mí mismo. Pero mira qué maravilloso. Sigue diciendo ahí mismo el 13. Pero ahora en Cristo Jesús, gloria a Dios, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Usted entendió lo que dijo eso ahí, amado querido? Dice la palabra de Dios ahí mismo: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo Jesús. El verso 14 dice: porque Él es nuestra paz. Y la palabra de Dios, hablando de la paz, si nosotros sentimos paz en toda la controversia que vemos alrededor de nosotros, el poco de paz que sentimos, el mismo Cristo nos la dio antes de morir en la cruz del Calvario. Cuando usted lee Isaías, el capítulo 53, ahí usted va a encontrar que Él cargó la paz en sí mismo, para que nosotros tuviéramos paz así como estamos nosotros. Pero fíjense, sigue diciendo ahí: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, oiga eso, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo, de los dos un solo y un nuevo hombre, haciendo la paz. Cuando usted lee en corroboración a ese versículo en Colosenses, el capítulo ahora 2, el capítulo 2, el verso 14, dice ahí, hablando de qué fue lo que anuló, qué fue lo que clavó el Señor en la cruz. Para hacerle un poquito un resumen, está hablando que Él clavó en la cruz todos los ritos de las cartas de la ley que tenían los judíos en aquel tiempo, los ritos que eran ahora los sábados verdaderamente ceremoniales. Ahora también los ritos de la incircuncisión y la circuncisión, en el cual era una pared divisoria, en el cual ellos mismos le ponían carga a los hermanos gentiles, que ellos mismos no lo movían ni con un dedo. Ellos mismos no lo movían ni la cumplían en sí mismos. Y ahora dice Pablo en Colosenses capítulo 1, el verso 14, dice ahí: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola ¿en dónde? En la cruz. Y es interesante, ¿qué fue lo que clavó ahora el Señor Jesús en la cruz? Ya que le dije, parte de eso no fue la ley del decálogo, de los 10 mandamientos.
Cuando usted va a Deuteronomio, el capítulo 30 y 31, mire lo que dice Deuteronomio, hablando de eso, abriendo un paréntesis para ver ese detalle. Dice Deuteronomio capítulo 31, el verso 24. Recuerde que la carta o de los decretos o los ritos de la ley en el cual se redactaba en el libro, en el rollo, donde estaban redactadas esas leyes de ritos ceremoniales, ahora no eran dictadas por Dios, eran habladas. Y nos lo vamos a dar de cuenta ahí en el verso 24. Porque Dios mismo, cuando le dio la ley a Moisés en el Sinaí, Él no la dictó. Él mismo la escribió con letra de fuego. O sea, Moisés simplemente estaba contemplando cómo Dios hacía ahora esa, diría yo, abrió su corazón para el mundo, para que se rigieran, no andando conforme a la voluntad de la humanidad, como andan muchos hoy en día, sino que andemos conforme bajo la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos. Y dice ahí el verso 24: y cuando acabó Moisés de escribir las palabras, oiga bien, de esta ley en un libro hasta concluirse. Es decir, cuando usted escucha ahí, cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro, es decir, que la dictó, las palabras. ¿Me doy a entender? Es decir, dice el verso 25, y dio orden Moisés a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: toma este libro de la ley y ponlo al lado del arca del pacto. Oiga bien, ¿a dónde lo puso? Al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. He aquí que aún viviendo yo con vosotros hoy soy rebelde a Jehová. Y hace una pregunta a él: ¿cuánto más después que yo haya muerto? Es decir, que se iban a levantar rebeldemente en hacer lo que yo quisiera. Mas sin embargo, ¿qué fue lo que puso al lado del arca del pacto? El acta de los decretos, es decir, el rollo de las leyes. Pero, ¿qué quedó dentro del arca? Para ver ese detalle, vaya a Deuteronomio capítulo 10, el verso 4 y 5. ¿Dónde están las dos tablas del testimonio? O las dos tablas del decálogo de los 10 mandamientos de Dios. ¿A dónde están? Dice ahí, Deuteronomio 10, el verso 4 dice: y escribió en las tablas, conforme a las primeras escrituras, cuando Moisés subió, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado, en el monte, en medio del fuego, el día de la asamblea. Y me las dio Jehová. Y volví, descendí del monte, y puse las tablas, ¿en dónde? En el arca, gloria a Dios, que había hecho, y allí están. ¿Como quién? ¿Quién mandó? Como Jehová había mandado. Gloria a Dios. Es decir, amado querido, que por eso que el salmista, cuando habla ahí en el capítulo 11, Salmo 40, después vamos a ir al 111. Salmo 40, mira lo que dice el salmista hablando acerca de la ley del decálogo. ¿A dónde la tenemos nosotros escrita? Por el nuevo pacto, que es el mismo antiguo pacto, que no hay dos ni tres. Dice ahí el Salmo 40, es lo que dice. Salmo 40, el verso 7 y 8 dice: entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de ¿qué? De mi corazón. Mira lo que dice el 111, el verso 7 y 8. Si las leyes, si verdaderamente iban a ser abolidas, no iban a ser eternas. Aclaro esto. Es decir, que eran rituales. Pero si las leyes son eternas y permanecen hasta el día de hoy dentro del arca, tiene que decir la Biblia que son eternas. Dice la palabra de Dios en el 111, dice ahí 7 y 8. Las obras de sus manos son verdad y juicios. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados ¿desde cuándo? Eternamente y para siempre, hecho en verdad y en ¿qué? Y en rectitud. Amados queridos, cerrando ese paréntesis, cuando Pablo está hablando ahora allá en Efesios, donde estamos, ¿verdad? El capítulo 4, el verso 17. ¿A qué tiempo se estaba refiriendo Pablo?
¿Qué tiempo nosotros estamos viviendo? Sería la pregunta. ¿Dónde verdaderamente nosotros estamos ubicados en la historia de este mundo? ¿Cómo va a acabar? La sierva de Dios, antes de entrar ahí, en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, la página 80. Mire lo que dice la inspiración de la sierva. Dice bajo el título, una obra para hoy. A medida que el tiempo transcurre, se hace cada vez más evidente que los juicios de Dios están en el mundo por medio de incendios, inundaciones y terremotos. Dios anuncia la proximidad de su venida a los habitantes de la tierra. Se acerca la gran crisis de la historia de este mundo, cuando cada movimiento en el gobierno de Dios será seguido como intenso interés y una aprehensión indecible. Los juicios se presentarán en rápida sucesión: incendios, inundaciones y terremotos, con guerra y derramamiento de sangre. ¿Acaso no estamos viendo eso hoy en día? Oh, si tan solo el mundo pudiera conocer el tiempo de su visitación. Numerosos son todavía los que no han oído la verdad, que deben probarlos en este tiempo. Y el Espíritu de Dios contiende todavía con muchos. El tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo, dice acá, el tiempo de los juicios destructores divinos es tiempo de gracia para quienes no han tenido oportunidad de conocer la verdad. ¡Wow! El Señor los mira con amor, sus corazones compasivos se conmueven, su brazo está todavía extendido para salvar, mientras que la puerta ya se cierra sobre aquellos que rehusaron entrar. La misericordia de Dios se manifiesta en su presencia. Clemencia está reteniendo sus juicios para que el mensaje de amonestación llegue a todos. Si nuestro pueblo sintiera debidamente su responsabilidad con respecto a la proclamación del último mensaje, ¿qué obra maravillosa veríamos cumplirse? Mirad las ciudades y cuánto necesitan del Evangelio. Durante más de 20 años se me ha recordado la necesidad de los obreros diligentes que trabajen entre las multitudes que pueblan las grandes ciudades, que se preocupan por ella. Algunos, pero poca es la atención que se ha dedicado a esta obra, y se piensan la inmensidad necesidad de la innumerosa oportunidad. Es decir, amado querido, los tiempos que nosotros estamos viendo son peligrosos. Tiempo de tomar decisiones, tiempo de consagrarnos a Dios y tiempo de vivir ahora en comunión con Dios. Voy a resumir para cerrar, porque sé que ya el tiempo se me ha pasado y no me he dado de cuenta. Pero mire lo que dice ahí en Romanos capítulo 18, 4:18, para leer esos versículos ya para cerrar de antemano la vida en Cristo Jesús, la vida nueva en Cristo Jesús. Dice ahí: teniendo el entendimiento entenebrecido, alejado de la vida de Dios en ignorancia. ¿Por qué están alejados de Cristo Jesús? Por la ignorancia de su mente, es decir, por la vanidad de su mente. Es decir, que dice ahí, se dice ahí, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón o por la dureza de su mente, los cuales después que perdieron toda su sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Es decir, cuando Romanos capítulo 12, el verso 2 dice ahí, ahora el llamado de Dios con misericordia, el llamado de Dios que te llama para que entregue tu vida, dice ahí, no conforméis a este siglo, sino os transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hechos 17:30 dice, y con esto cierro. Lean, que es una promesa maravillosa. Yo me lo sé, pero mire lo que dice Hechos 17:30. ¿Qué dice su Biblia? Ayúdenme.
No, yo quiero que usted lo lea, porque yo lo digo. Yo quiero que usted lo vea con los ojos, que no vea simplemente yo. Pero Dios, Sí. habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Gloria a Dios. ¿Qué dice ahí? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de qué? De esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, o ahí dice algunos hombres, a todos los hombres, ¿a qué cosa? A que se arrepientan. Que se arrepientan. Es decir, que cuando usted lee Hebreo capítulo 1 y el verso 1 dice ahí, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por la profeta, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, y ese nombre es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el Dios que nosotros adoramos. Ese es el Dios que nosotros invocamos. Ese es el Dios en el cual nosotros le entregamos nuestra vida. Es tiempo ya de vivir verdaderamente conforme a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, para no ser deslizado de la verdadera verdad que solamente viene de su palabra. La palabra más pura, a la cual nosotros hacemos bien al estar atentos como una antorcha que alumbra el oscuro y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, Hola. vamos a cantar el último himno y nos vamos a poner de pie, hermanos. Le damos la gracia a nuestro hermano por esta linda meditación. Yo pregunto, ¿vale la pena venir a la casa de Dios los miércoles? Gloria a Dios. Claro que sí. El Señor da bendición. Así que voy a invitar a los hermanos que nos pongamos de pie y tomen su himnario. Y la mano, si la han de poner, solamente pongan en la cartera. Gloria a Dios. Le vamos a dar una ofrenda esta noche de agradecimiento. Aquí nuestro hermano va a pasar a recoger la ofrenda. Y vamos a cantar el 261. Así que por favor abran el himnario 261. Hermanos. 261. Gloria a Dios. Y vamos a entonar todos juntos. Salvador, a ti me rindo, obedezco solo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentro Cristo en ti. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, me entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta poder.
Poderoso eterno Dios, gracias Padre eterno. Gracias porque su presencia ha estado con nosotros hasta este momento. Gracias Señor por permitirnos, Señor, elevar estas oraciones ante el trono de su gracia para recibir las bendiciones que solamente vienen de Cristo Jesús. Que cada uno de nosotros, Señor, se lleve a sus hogares, a donde quiera que vaya, el Santo Espíritu de Dios, Señor, en sus vidas, en la vida de sus familias, sus seres queridos. Todas peticiones, Señor, que hay en nuestros corazones, sea contestada conforme a su santa y divina voluntad. Gracias por su palabra, gracias por sus santos ángeles, gracias por su Santo Espíritu y gracias por nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Llévenos a nuestros hogares para con bien, Padre eterno. Que tengamos siempre esta paz que usted nos da, que como el mundo no la da, solamente Cristo Jesús da paz en nuestros corazones. Y por eso le rendimos culto de adoración a su santo y bendito nombre en esta hora. Nos rendimos a usted, papá. Nos rendimos a usted, Señor. Y gracias, porque su santo nombre y su palabra ha sido presentada para salvación de nuestras vidas y todo aquel que escucha este maravilloso mensaje de gloria y de esperanza. Gracias, Señor, por escucharnos. Y todo esto se lo pedimos humildemente en el nombre que es sobre todo nombre. Y en ese nombre es Cristo Jesús, Gloria Señor nuestro. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Buenas noches, mis queridos hermanos. Gracias. Hermanos queridos, buenas noches. Nos vemos.